Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel, te hablo desde Cali, Colombia. Quería agradecerte eh, por esta herramienta tan interesante y tan increíble que nos aportas a todos. Eh, Después de la pandemia, creo que la vida nos cambió bastante a todos nosotros. En mi caso personal, eh, una de las cosas que creo que más me afectó fue el cambio del trabajo a a que sea remoto, a que sea desde casa, a estar enfrente de una pantalla todo el día, a no poder de pronto entablar una conversación con una persona eh, físicamente. Y creo que eso también afectó muchísimo de alguna forma mi ciclo de sueño. Se me dificulta mucho quedarme dormido. Y hace poco un amigo me recomendó tu podcast y ese día me mostró un pequeño pedazo de uno de los episodios y, y nada me hacía sentido. Yo le dije a mi amigo que eso es tan raro y bueno, no le presté mucha atención. Días después, en una de mis desveladas, recordé su recomendación y te busqué y encontré esta joya y en verdad quería decirte que para mí eres un genio, la forma en que distrae la mente, en que callas esa voz eh, que a veces nos llena de preocupación, que a veces no nos deja descansar de una manera efectiva y poder recargar energía. Entonces, nada, quería de verdad darte las gracias y expresarte de nuevo que eres un genio y que la forma de contar tus historias, tu tono de voz, es una terapia increíble. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y que descansen. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Ignacio Arévalo, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 94 los desequilibrados que ahora mismo están colaborando con este podcast, todos aquellos que no piensan exactamente qué hacer con su dinero. Es por eso que lo aportan, no todo, sino una pequeña porción, una ínfima porción de su dinero, lo aportan mes a mes para que este podcast pueda continuar online. Si querés sumarte a los desequilibrados que hacen esto, podés eh, seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Por un momento me olvidé como lo que había que hacer. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches
con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás en Colombia, como Daniel, que es el responsable del audio que escuchábamos al inicio del episodio. Fíjate cómo este podcast, si bien comenzó antes de la pandemia del COVID-19, tuvo, como quien dice, mucha, vamos a decirlo, repercusión, entre comillas, ¿no? Porque, o sea, la repercusión que pudo ya haber tenido este podcast en nada se compara con otras cosas que realmente tuvieron una repercusión grande, ¿no? Pero yo comencé este podcast antes de la pandemia del COVID-19 y en 2020 muchas personas sufrieron de alguna forma lo que sufrió Daniel, ¿sí? Que es un cambio demasiado repentino en las costumbres que uno tenía, ¿no? Esa cosa de quedarse en casa, esa cosa de conectarse por videollamada, de no poder reunirse, de no poder tener vida social y demás, termina por desacomodarte de alguna forma y termina por desatar en muchas personas ciertos trastornos a nivel psicológico, ¿no? Trastornos a nivel mental. Es por eso que este podcast ayudó a muchas personas en su momento que se veían o se encontraban teniendo insomnio cuando en realidad antes no lo habían tenido. O teniendo algún tipo de trastorno que quizás tenía que ver con la ansiedad o con alguna otra situación que los aquejaba y que de alguna forma era nueva para ellos, ¿no? Porque, qué sé yo, personas que antes no tenían absolutamente ningún tipo de síndrome, ningún tipo de trastorno, ningún tipo de problema a nivel psicológico, se encontraron con un cambio muy importante en la vida de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo esto terminó por afectarnos a todos. Quizás en ese momento haya habido altos niveles de ansiedad en la población de todo el mundo, ¿no? Incluso también
a causa de esta ansiedad quizás se hayan disparado los niveles de insomnio, y es por eso que este podcast apareció como una especie de ayuda para todos aquellos que en ese momento estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia. Daniel fue uno de esos y llegó a este podcast por recomendación de un amigo, según él mismo lo dice. Y es por eso que también quiero recalcar esto, ¿no? Siempre la recomendación de los oyentes que terminan de alguna forma informando acerca de la existencia de este podcast a otras personas que están en su círculo más íntimo, o incluso no necesariamente en su círculo íntimo. ¿Qué sé yo? Hay muchos oyentes que publican recomendaciones de este podcast en Instagram, ¿no? Como para que sus seguidores, sin que estos sean parte de sus eh, contactos más allegados, por decirlo de alguna forma, eh, igualmente lo hacen, lo publican en redes sociales y demás, como para poder recomendarle este podcast a quien lo necesite, ¿no? En el momento de la pandemia, bueno, eran quizás muchas más personas las que descubrían su insomnio de alguna forma o se encontraban con que tenían problemas para dormir, ¿no? Es el caso de Daniel, que él mismo cuenta que había visto como alterado su ciclo de sueño cuando quizás antes no había tenido ningún tipo de problema, ¿no? Y muchas personas terminaron por encontrarse con la misma situación y allí es donde los recursos digitales ayudaron a que las personas pudieran transitar esos momentos, ¿no? Hay muchas personas que se volcaron a consumir contenido a través de Internet, ¿no? Y allí estaba este podcast, eh, ya habiendo comenzado, como te digo, en 2019. Así que eh, quizás muchas de las personas que hoy me escuchan me hayan descubierto en pandemia, algunas no, algunas obviamente después, ¿no? Pero muchas me han comentado que me han descubierto en esa época y me alegro mucho que este podcast haya sido una solución quizás a la, a la ansiedad que todo el mundo sufrió en esos días, porque en mayor o en menor medida, soportable o no soportable, incluso eh, con síntomas que requirieran una ayuda profesional o no, yo creo que todos terminamos por sufrir algún o por tener algún momento de ansiedad, ¿no? Qué sé yo, por más que haya sido un poco más leve y no lo hayamos notado, yo creo que todos nos sentimos raros, por lo menos en esa época, y necesitamos, como quien dice, asistencia en algunas situaciones, ¿no? Qué sé yo, puede ser eh, en lo que tiene que ver con el insomnio, con el momento de dormir o en algún otro momento que tenga que ver con alguna actividad o incluso con alguna sensación de malestar que incluso muchas personas tenían al momento de quizás estar transitando toda esa época, ¿no? Estar transitando toda esa situación que nos agarró por sorpresa a todos. Eh, no suelo hablar de la pandemia, ni mucho menos, es un tema que quizás ya hemos superado, pero justamente Daniel lo trajo a colación eh, y me pareció interesante hacer este pequeño comentario, ¿no? Qué sé yo, tampoco voy a extenderme demasiado en volver a hablar de una situación que por suerte ya hemos superado, pero quizás es bueno recordar ese momento y aprender de lo que pasamos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Yo el otro día me encontraba con que ya eh, perdí el hábito, lamentablemente, de lavarme las manos, por ejemplo, cuando eh, vuelvo de la calle. No es que no me lave las manos, no es que me veas todo el día con las manos mugrientas, ¿no? De hecho, ahora mismo tengo las manos limpias, ¿no? No sé exactamente cuál es el nivel de limpieza, pero
qué sé yo, en esa época, en la época de la pandemia del COVID-19, teníamos la costumbre de lavarnos las manos mucho más que ahora. ¿Sí? Ahora, qué sé yo, me lavo las manos en momentos, eh, que- en los mismos momentos que quizás me las lavaba antes de la pandemia. ¿Se entiende? Por ejemplo, o sea, no estoy diciendo, reitero, que ande con las manos sucias todo el tiempo, ni mucho menos, pero recuerdo que antes cada vez que volvíamos de la calle nos lavábamos las manos, eh, incluso cada vez que tocábamos algo que venía de la calle nos lavábamos las manos y había como una especie de paranoia con respecto a los virus que podían llegar a venir en cualquier superficie que viniese desde afuera o que incluso haya estado en contacto con eh, otra persona, por ejemplo, ¿no? Y estábamos todos eh, con los barbijos y estábamos todos con el alcohol, ¿no? Todo el tiempo y son costumbres que quizás no deberíamos haber perdido. Incluso yo creo que todo funcionaba mejor, ¿no? El tema del home office, el tema de los turnos en las oficinas públicas para poder atenderse. Yo no sé, por lo menos aquí, todo continúa igual que antes de la pandemia y es realmente lamentable, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando teníamos que hacer home office, todo funcionaba de la misma forma, o incluso mejor, porque todos laburábamos desde casa, todos trabajábamos, para que se entienda, desde casa, y las cosas funcionaban igual. Entonces, hoy en día, quizás algunas empresas continúan implementándolo, pero otras no. Entonces, ¿por qué hoy en día no podemos continuar haciendo home office? Y tuvimos que retroceder de alguna forma, ¿no? Nos adelantamos de alguna forma en esa época, ¿no? Al futuro, y es como que tuvimos que hacer eh, todo, eh, es como que tuvimos que modernizar todo a la fuerza y muy rápido, ¿no? Y todo funcionó bien, por lo menos en la mayoría de los casos. Todo funcionaba eh, perfecto, incluso hasta me animaría a decir que funcionaba mejor en determinados casos. Sin embargo, terminó la pandemia y volvimos al pasado. Volvimos al pasado porque muchas empresas lo que hacen es continuar trabajando de forma presencial, ¿no? Yo no digo que no haya atención presencial porque seguramente eh, muchas corporaciones, empresas, oficinas lo necesitan, ¿no? Pero digo, por lo menos que exista la opción. En muchos lugares no existe ya la opción. Si bien en 2020 todos trabajábamos desde casa, una vez que la pandemia pasó, eh, muchos trabajadores tuvieron que volver a eh, trabajar de forma presencial, cuando en realidad lo ideal hubiera sido que se mantuvieran esas posibilidades, por lo menos para aquel que quisiera, ¿no? Optar por esa modalidad de trabajo, ¿no? Si hay alguien que quería trabajar desde casa y podía trabajar desde casa porque en épocas de pandemia podía hacerlo, ¿por qué no darle la posibilidad ahora? De hecho, yo recuerdo eh, ir a hacer trámites al banco, por ejemplo, y tener que pedir un turno por internet y llegar al banco y que haya muy pocas personas y que la atención sea muy rápida y muy efectiva. Vos tenías un turno a una determinada hora y te atendían a esa hora eh, y no había demoras. Era todo mucho más eficiente. Sin embargo, terminó la pandemia y se volvió al sistema arcaico al sistema antiguo prepandemia, ¿no? El hecho de volver a la oficina pública o volver al banco o volver a la empresa que sea a tener que sentarte ahí y hacer una fila durante 2 horas esperando a que te atiendan. Y yo no le veo sentido. O sea, si ya probamos y nos dimos cuenta que hay otras alternativas que incluso funcionaban mejor, ¿por qué volvimos para atrás? En varios aspectos volvimos para atrás.
lamentablemente, porque habíamos hecho un gran salto hacia el futuro y es como que retrocedimos una vez más, ¿no? Eh, Estábamos en 2020, saltamos como hasta, qué sé yo, saltamos hacia el futuro y terminó la pandemia y volvimos no a 2020, sino quizás volvimos más años antes de 2020, ¿no? Como que las cosas las habíamos modernizado de prepo y en vez de continuar con esa modernización que funcionaba, no, volvimos hacia atrás. No digo que esto ocurra en todos lados, ¿no? ¿Qué sé yo? Por lo menos aquí ocurre así en la mayoría de los lugares. Habrá otros que mantuvieron esa modernización. Eh, Quizás en donde estés ahora mismo eh, haya otro sistema, ¿no? Quizás haya más lugares que hayan mantenido la forma de organizarse que teníamos en la pandemia, que creo que en varios aspectos era mejor. Incluso recuerdo que, por lo menos en mi ciudad, eh, los negocios tenían un horario diferente, ¿no? Y yo creo que todo funcionaba mejor, porque los horarios eran de corrido y todo cerraba muy temprano y no sé, me parecía mejor de alguna forma. Yo no digo que todo hubiera sido mejor, ¿no? Obviamente, porque había cosas que a raíz de este problema no funcionaban bien y bueno, una vez superado este problema, eh, pudieron volver a funcionar. Pero digo, ¿por qué no mantener lo que sí funcionaba bien? ¿No? Aquello, qué sé yo, muchas actividades estuvieron prohibidas, muchos trabajos no se podían ejercer, muchas personas no podían eh, quizás generar ingresos porque sus trabajos eran sí o sí presenciales. Bueno, perfecto, pasamos esa época y ahora mismo no hay ningún problema en volver, o por lo menos no hubo ningún problema en volver a desarrollar esas actividades. Pero digo, las cosas que cambiamos por obligación en la pandemia y que funcionaban, ¿por qué no las mantuvimos? En fin, no es mi intención, creo que nunca más hablé de la pandemia luego de 2020, creo que somos pocos, creo que casi nadie ya habla de la pandemia, ¿no? Quizás así como en casos muy específicos, qué sé yo, hoy quizás eh, no es algo que estaba pensando, sino que salió al escuchar el audio de Daniel. Así que nada, de alguna forma la pandemia sirvió para que eh, muchas personas se encontraran con este podcast, si es que podemos decir que haya servido para algo, ¿no? En fin, voy a contar una historia eh, acerca del lavado de manos, ya que recién hablábamos del lavado de manos. ¿Y por qué habría yo de contar una historia sobre el lavado de manos? Oh, querido podcaster, ¿por qué una historia sobre el lavado de manos? No volvamos a esas épocas de pandemia, ¿no? No tiene sentido recordar esas épocas, no tiene sentido eh, volver a hablar e incluso no tiene sentido siquiera contar una historia de algo que tenga que ver con esa época, pero en realidad no tiene que ver con esa época. Yo voy a contarte la historia de mi amigo el que no se lavaba las manos porque pensaba que las manos se le gastaban. No tiene que ver con la pandemia. Mi amigo hasta hace muy poco tiempo no se lavaba las manos. No tiene las manos como yo, ¿no? Yo tengo las manos eh, bastante limpias y no es una metáfora, ¿no? No es una metáfora que hable de mi honradez. No soy un político que muestro mis manos y digo tengo las manos limpias. Ni siquiera soy un mafioso, ¿no? Soy un mafioso de esos que dicen, tienes las manos manchadas de sangre. Y bueno, qué sé yo, un enfermero también tiene las manos manchadas de sangre y sin embargo nadie le dice nada, ¿no? ¿Por qué estigmatizar al pobre mafioso? ¿Y al enfermero qué? ¿Por qué comparar a un mafioso con un enfermero? ¿Por qué no compararlos, por ejemplo, con un chef? ¿No? Un chef que tiene las manos cubiertas, por ejemplo, de salsa de tomate, un chef italiano, ¿no? Y que incluso, fanático de su país,
patriota como los estadounidenses quizás, con la misma salsa de tomate, se pinta en el delantal la parte roja, ¿no? Y después toma quizás una salsa de aguacate, ¿no? Si es que existe la salsa de aguacate. Realmente nunca he probado eh, hacer salsa con un aguacate. Yo creo que se podrá, ¿no? Qué sé yo, quizás si la mezclamos con alguna otra sustancia acorde, quizás si logramos que tenga otro tipo de consistencia. Igualmente, el aguacate tiene, como quien dice, una, una consistencia que quizás la eh, eh, hace factible que pueda convertirse en salsa. ¿No? Qué sé yo, una manzana, es más difícil, ¿no? Hacer una salsa de manzana. Es más difícil por la consistencia, es más difícil por la dureza que tiene la fruta, pero el aguacate no. Bueno, podríamos hacer algún otro tipo de salsa verde, pero nuestro chef, el protagonista del día de hoy, porque quizás cuente ahora la historia del chef en vez de contar la historia de mi amigo, el que no se lavaba las manos porque se le gastaban. El chef de Italia, patriota él, se manchaba el delantal con ketchup, en el medio nada, porque el delantal era blanco, así como el gorro de chef, ¿no? Me gustan esos gorros. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que eh, se dedicaba a inflar gorros de chef. Y vos me decís, ¿qué es ese trabajo extraño? Oh, querido podcaster, no digas cosas extrañas e inentendibles, porque ahora mismo estamos queriendo dormirnos y vos decís cosas que en realidad eh, son imposibles de imaginar. Es que, bueno, es que quizás te falta conocer el mundo, ¿no? Quizás lo que hace falta es que salgas de tu zona de confort y empieces a conocer el mundo, porque si hay cosas que son inimaginables para ti, quizás ahora mismo, ¿no? En el medio de tu intento por dormir, tu cerebro no esté del todo activo o quizás no tengas todas las energías puestas en imaginarte cosas, pero quizás te falte conocimiento. Oh, querido oyente, no estoy intentando menospreciarte ni mucho menos. Simplemente digo, si no conoces los que inflan los gorros de chef, aquellos que se dedican a inflar los gorros de chef, eh, no, no digas nada, ¿no? Es preferible, eh, cuando uno desconoce una temática, no opinar acerca de esa temática. De hecho, yo no opiné acerca de los gorros de chef hasta que vi a mi amigo hacer ese trabajo, ¿no? Yo tenía un amigo que había viajado a Italia por una especie de intercambio. Él consiguió trabajo allí, el gobierno italiano le otorgó un permiso de trabajo y se quedó 5 años, ¿no? Luego de esos 5 años, ritorno al país, ritorno al paíche, ritorno aquí al paíche, y obviamente me vino a visitar, ¿no? Y me estuvo contando de su estadía en Italia. Y le digo, ¿a qué te dedicabas? Me dice, inflaba los gorros de los chefs. Le digo, ¿cómo hinchaba? Inflaba los gorros de los chefs. Sí, se inflaba los gorros de los chefs. O sea, el gorro del chef, que es una cosa derecha, pero luego arriba es como que se expande, pareciera ser que necesitaba una especie de inflado previo, ¿no? Una especie de inflado incluso imposible de llevar a cabo por una máquina. Y vos me dirás, ¿cómo un gorro que es imposible ser inflado por una máquina? Y sí, era un gorro que era imposible que fuera inflado por una máquina. O sea, tampoco hay mucho que explicar allí, ¿no? Era un gorro que era imposible que fuera inflado por una máquina. ¿Por qué? Oh, querido podcaster, ¿por qué era un gorro que no podía inflar una máquina y debía inflar una persona? Bueno, en realidad tenía que ver, parece ser, con ciertos eh,
me sale ingredientes, pero no es la palabra que quiero utilizar. Tiene que ver con ciertos compuestos que parece que el aire que nosotros tenemos en los pulmones, cuando toca una determinada tela, genera como una especie de reacción que hace que esa tela se expanda y que el gorro se pueda inflar, ¿no? Quizás estabas pensando que el gorro estaba inflado de una forma literal, como si fuera un globo. Y yo te diré no, porque en realidad, si vos te pones a ver los gorros de los chefs, es imposible que estén inflados como si fueran un globo común y corriente. ¿Por qué? Oh, querido podcaster, ¿por qué el gorro del chef no puede estar, como quien dice, inflado como un globo? Y porque se desinflaría, porque por dentro está hueco el gorro. Entonces no habría posibilidad de que el aire no se escapara. En realidad, la inflación, sin que esto tenga que ver con un fenómeno monetario, la inflación de los gorros de chef en Italia eh, se hacía con seres humanos que aportaban su aire, el aire que salía de los pulmones de los seres humanos tenía una especie de compuesto, reitero, que al entrar en contacto con una determinada tela, que incluso los fabricantes de gorros de chef no quieren develar, parece ser que lograba que la tela se expanda, reitero, y se abuchone. Y parece como que era, como que se hacía esa especie de, 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 de parte extendida que tienen los gorros de chef arriba, ¿no? Porque en realidad no tienen el mismo diámetro abajo que arriba. Viste que, bueno, el diámetro de abajo del gorro tiene que ser un diámetro que pueda caber en la cabeza de la persona que se lo vaya a poner. Pero arriba el gorro es como más inflado, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa tela generaba una especie de, o perdón, el aire del ser humano generaba una especie de reacción en esa tela para que se abuchonara de esa manera. No había eh, mucha, mucha más explicación en esto que tenía que ver con los gorros de los chefs. Simplemente funcionaban así, ¿no? Simplemente venía mi amigo, hacía una soplada y el gorro se inflaba. Lo que sí era un trabajo bastante monótono, ¿no? Era un trabajo en el cual él estaba en una fábrica, los gorros venían aplastados en una cinta, ¿no? Y pasaba gorro, 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 y él tenía que tomar cada uno de los gorros, llevárselo a la boca, hacer, ¿no? Y volver a ponerlo en la cinta. Inmediatamente, cuando él soplaba el gorro se extendía y la tela comenzaba como a generar esa reacción química, por decirlo de alguna forma, y tomar esa cosa abultada. ¿Por qué no nos dicen el nombre de la tela? Es un secreto. Es un secreto que se guarda bajo 7 llaves. Siempre pensé el por qué los secretos se guardan bajo 7 llaves y no bajo 8, ¿no? O por qué no bajo 6. ¿Por qué 7 llaves? ¿Qué seguridad me da a mí el hecho de guardar las cosas bajo 7 llaves? O el hecho de tener 7 llaves para guardar algo, ¿no? Si yo tuviera que guardar algo con 7 llaves, yo creo que nunca más podría acceder a eso que yo intentaría guardar. ¿Por qué? Porque seguramente perdería alguna llave, ¿no? O quizás cuando fuera a intentar hacerme el elemento que estuviera ahí guardado bajo las 7 llaves, quizás me olvidaría alguna llave, ¿no? Imagínate que yo tengo algo guardado bajo 7 llaves en algún lugar fuera de mi domicilio, ¿no? Entonces, bueno, digo, tengo que ir a buscar unos dólares que tengo ahí guardados en una caja fuerte bajo 7 llaves, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy primero y busco
esas 7 llaves, ¿no? Pero corro el riesgo de no encontrar alguna. Y si no encuentro alguna, y si pierdo una llave, perder una llave es algo mucho más habitual de lo que uno piensa, ¿no? Las llaves se pierden. Uno, si no, no existirían los cerrajeros, ¿no? El cerrajero, más allá de hacerte una copia de la llave, el cerrajero trabaja más con aquellas personas que pierden la llave. De hecho, los cerrajeros están asociados de alguna forma con los ladrones para que el ladrón no te robe la llave, pero sí se encargue de que vos pierdas la llave. ¿Cómo es toda esta mafia que funciona entre los cerrajeros y los ladrones? O los punguistas, por decirlo de alguna forma. Los punguistas son estas personas que hurtan, ¿no?, las pertenencias de las personas sin que las personas se den cuenta, ¿no? Por lo menos aquí se les llama de esa forma. Seguramente, qué sé yo, habrá otros lugares en donde se les llame de otra forma, ¿no? La palabra punguista me suena más al lunfardo que a otra cosa. Quizás sean hurtadores en algún lado. Me quedé pensando, porque digo, bueno, hurtadores, no creo que se llamen hurtadores, pero, qué sé yo, no le encuentro la palabra, ¿no? Ladrones serían, al fin y al cabo, aquellos que, por ejemplo, estás, no sé, en un concierto y te extraen la billetera del bolsillo trasero del pantalón, ¿no? Sin que te des cuenta. Esos son los punguistas. Son los punguistas que hurtan de alguna forma, no roban, hurtan, sería la palabra exacta, ¿no? De hecho, en Colombia le robaron a un amigo que se llamaba Iván, ¿no? Iván Hurtado. Pero mi amigo Iván era Iván Gutiérrez, antes de que le robaran. Una vez que le hurtaron la billetera, cambió su nombre a Hurtado, ¿no? Parecía como que era una cosa en Colombia en ese momento, tipo, no batalla naval, pero me hacía acordar a la batalla naval, ¿no? Porque, bueno, vos decías B4, hundido, ¿no? Y en este caso te robaban la billetera, Hurtado. Era como que cambiabas de categoría, ¿no? De hecho, hubo un momento en el cual en Colombia había tantos ladrones de este estilo que incluso tu condición aparecía en tu documento de identidad, ¿no? Básicamente tu condición era hurtado o no hurtado. Había personas que se tomaban esto muy a pecho, reitero, como Iván, y directamente se cambiaban el apellido. De hecho, toda su familia se cambió el apellido, ¿no? Y a partir de allí, bueno, la familia de Iván obviamente empezó a llamarse Hurtado, ¿no? ¿Por qué? Porque le habían robado la billetera a cada uno de los integrantes de esa familia. En fin, estábamos hablando de la mafia que existe entre los cerrajeros y los hurtadores, ¿no? La asociación ilícita que existe entre los cerrajeros y los hurtadores. Los hurtadores de llaves. Porque si bien no es una profesión, como quien dice, ilegal que muchos conozcan, es una profesión que existe, ¿no? Hay personas que vienen y te punguean la llave, nada más. ¿Cuál es el objetivo de que te pungueen la llave? Es robarte la llave para entrar a tu casa mientras vos no estés y desvalijarte la casa. ¿Qué pasa si te roban la llave, entran a tu casa cuando vos no estás, pero vos en tu casa no tenés valijas? No te la desvalijan, ¿no? Porque claro, para desvalijarte la casa, primero debes ser una persona que viaja mucho. Incluso la mafia, la asociación ilícita, tiene también la colaboración, como quien dice, de las aerolíneas, ¿no? Hay toda una especie de asociación
entre las aerolíneas, los cerrajeros y los punguistas. ¿A qué me refiero con esto? La aerolínea es, como quien dice, la primera parte de este triángulo, no triángulo amoroso, sino de este triángulo ilícito, por decirlo de alguna forma, ¿no? De este triángulo de, de malvivientes, de este triángulo de quizás mafia me sale, pero no es una mafia tampoco. De hecho, no son todas las aerolíneas, e incluso no son todos los empleados de las aerolíneas involucradas, no son todos los cerrajeros tampoco, pero sí sabemos, luego de una gran investigación que hemos hecho, que todos los cerrajeros quizás encubren de alguna forma a los cerrajeros culpables. Porque reitero, no son todos los cerrajeros, pero de alguna forma todos los cerrajeros conocen este negocio. Y sin embargo, se callan. Y sin embargo, ocultan la información. ¿Por qué el cerrajero oculta la información? ¿Por qué el cerrajero es tan callado? Vos vas, por ejemplo, a la cerrajería, ¿no? Golpeas la puerta, decís, ¿qué tal, señor? Quiero una copia de esta llave. Bueno, te dice el tipo. Se lleva la llave a la maquinita y te hace la llave. Pero no te habla. Es raro que el cerrajero hable. Es raro que el cerrajero te converse, cual el conductor de Uber. Es raro que el cerrajero diga alguna palabra, incluso mientras está haciéndote la llave. Recordá, si no, alguna vez que hayas tenido que ir a hacer una llave, ¿no? Recordá a ver si el llavero, ¿no? Que es el cerrajero, el que te estaba haciendo la copia de la llave, en algún momento te mencionó, qué sé yo, eh, algo que tenga que ver con el clima, quizás, algo que tenga que ver con la situación económica del país. Viste que habitualmente esas conversaciones, lo que tiene que ver con el clima y con la situación económica del país, son las conversaciones habituales por las que uno comienza una charla con la persona dueña de un negocio, o por lo menos con la persona que a uno le está vendiendo algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno va, por ejemplo, no sé, al supermercado no, porque el supermercado es como más frío. El supermercado no tiene amor, ¿no? El supermercado no tiene, como quien dice, la parte cariñosa que tiene sí una despensa, un almacén, ¿no? Uno va ahí, un almacén pequeña que tiene, qué sé yo, algunos productos, pero solamente para abastecer a un radio de un par de cuadras, y vos vas ahí y está el almacenero con la virome en la oreja, ¿no? ¿Qué sé yo? Por lo menos esa es la imagen que yo tengo de los almaceneros aquí, ¿no? Y está el tipo y te habla, y te comenta, y te pregunta, y te conoce, en principio, te comenta acerca de- del pronóstico, ¿no? Del pronóstico del tiempo, o incluso, como te decía, de la situación económica actual del país. Inicia la conversación, y esa conversación quizás pueda llegar a terminar en cualquier otro lado, ¿no? Hablando de cualquier otra cosa. Incluso esas conversaciones eh, suelen generar malestar en otros clientes, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque empieza el almacenero a atenderte, o incluso antes de atenderte, empieza a hacerte algún tipo de comentario, reitero, sobre el clima o sobre la situación económica actual del país. Son las dos temáticas con las cuales los almaceneros comienzan las conversaciones con los clientes. Empieza a darte conversación, empieza a conversar contigo, oh querido oyente, empieza a conversar contigo el almacenero, que no almacenera, ¿no? Porque quizás hay una almacenera a la que tú vas a comprarle yogurt solamente para verla. Quizás eres un admirador secreto de la almacenera que te vende el yogurt. Quizás
hayas soñado en algún momento que la almacenera con un fibrón indeleble te dibuja un corazón en la tapa del yogurt. ¿Por qué con un fibrón indeleble? Porque el yogurt a menudo sale empañado de la nevera, ¿no? Porque si bien no tiene, como quien dice, hielo encima, como puede eh, llegar a salir algún elemento que salga del freezer, eh, el yogurt o cualquier cosa que pongamos en la nevera, eh, a raíz del cómo se enfría la superficie o por lo menos el envase que contiene al contenido, ¿no? Más allá de la cosa cacofónica e incluso redundante de la frase que acabo de pronunciar, eh, el plástico, por ejemplo, porque al fin y al cabo el plástico quizás es el contenedor, es el material es el material más común en lo que tiene que ver con los contenedores, ¿no? Qué sé yo, un vaso de yogurt, ¿no? Viene en plástico. También tenemos, qué sé yo, una eh, lata de gaseosa, ¿no? Una lata de Coca-Cola que viene en otro material, ¿no? O incluso una botella de algo que suelen venir en vidrio, ¿no? En vez de venir en plástico. Bueno, cualquiera de estos materiales, como quien dice, sale como empañado de dentro de la nevera, como con pequeñas gotitas, ¿no? Pequeñas gotitas que de alguna forma mojan esa superficie que estaba dentro de la nevera. Entonces, cuando sale, si la almacenera quiere dibujarte un corazón, si te lo dibuja con una fibra común, seguramente la superficie mojada impedirá que la tinta de la fibra se adhiera sobre la superficie del vaso de yogurt. Entonces, la almacenera deberá dibujarte el corazón con algún tipo de fibra indeleble, ¿no? Esto en el supuesto caso de que la almacenera también te quiera dar como vos le querés dar a ella, ¿no? Pero si lo tuyo es un sueño, si lo tuyo es un amor platónico, si lo tuyo es quizás un amor no correspondido o incluso una admiración secreta que tú tienes hacia la almacenera, seguramente el dibujo del corazón en la tapa del yogurt será algo que aún no se concretará. Pero ¿quién dice que en algún momento se concrete? Debes decretarlo, debes levantarte y agradecer a la vida por, por todas las cosas que te está dando, por los litros y litros de yogurt que vas a tomarte a lo largo de tu vida. Despiértate feliz, amiga. Oh, qué feliz que estoy. Voy a ir a ver a la almacenera de la esquina de mi casa y hoy sí me dibujará un corazón. Y no me enojaré, incluso no me desilusionaré si no me dibuja el corazón en la tapa del yogurt. Igualmente, mi enamoramiento me ha servido. Oh, amiga, mira lo que voy a contarte. Mi enamoramiento me ha servido para bajar de peso, ¿no? Ahora mismo estoy grabando este reel para Instagram y no me vas a creer. Mira mi foto de hace un tiempo. Mira mi foto. Mira el gran cambio que he logrado. Mira cuántas libras he bajado. Mira esta figura. Esta figura que tengo ahora es producto del amor. Es fruto del amor. ¿Por qué? Dirás tú. ¿Cómo se baja de peso gracias al amor? Todo es gracias al amor. Estoy tan contenta que todos los días me levanto y le agradezco a la vida, ¿no? Me levanto y miro y digo, oh, gracias vida, hoy decreto que será un día muy feliz para mí. Y no importa que yo termine el día, por ejemplo, con una goma pinchada. No importa, no importa. De hecho, no estoy hablando de la cirugía de aumento de busto que me he hecho. Estoy hablando de las gomas del auto, no de las mías.
Estoy hablando de las gomas del auto. Incluso si fuera una de las mías que se pinchara, oh amiga, no pasaría nada. No hay por qué ponerse pesimista. No hay mal que por bien no venga. Amiga, mira mi foto, mira las libras que he descendido. ¿Sabes por qué? Por el amor. El amor es la fuerza más grande que ahora mismo nos ha tocado. Fíjate que yo me he enamorado de la almacenera, ¿no? Y como me enamoré de la almacenera, iba todos los días a comprarle algo, ¿no? Para poder verla. O sea, iba todos los días a poder verla. Me salió la voz de, qué sé yo, otro tipo de persona. Bueno, no importa, en realidad estoy contando una historia y nuestra protagonista del día de hoy, que quizás ya hemos tenido muchos protagonistas hoy, ¿no? Pero bueno, nuestra protagonista del día de hoy está agradecida con la vida. Porque mira mi foto, mira, esta era yo antes, ¿no? Mira el gran cambio que he logrado gracias al amor, ¿no? ¿Qué te voy a vender yo ahora? Voy a venderte amor, ¿no? Bueno, vamos a contar esta historia, ¿no? Había una muchacha que estaba enamorada de la almacenera, ¿no? La almacenera era la que vendía, la que trabajaba allí en el almacén de la esquina, un pequeño negocio que vendía artículos comestibles para un uso hogareño y muy limitado, ¿no? Básicamente eso es un almacén, un pequeño negocio que vende artículos comestibles en su mayoría, ¿no? Porque quizás también hay artículos de limpieza y demás que pueden llegar a abastecer a los hogares que están, no sé, a 2 o 3 cuadras a la redonda, ¿no? Básicamente, eso sería como promedio, ¿no? Eso sería más o menos a lo que yo me refiero con almacén, ¿no? Un pequeño negocio de venta de artículos comestibles. Y allí, en el almacén de la esquina, había una chica trabajando y nuestra protagonista del día de hoy, que vivía a media cuadra del almacén, se había enamorado, ¿no? De la persona que trabajaba allí, en la almacén. Entonces, de alguna forma, intentaba todos los días ir al almacén para poder verla. Al principio, no se animaba a entrar. No había ningún tipo de problema en que ella entrara al almacén, porque al almacén entraban un montón de personas por día a comprar cosas, entonces nadie iba a pensar absolutamente nada de ella. Pero viste que cuando estás con algo que no querés que nadie se entere, te sentís como incluso más observado que antes, ¿no? Cuando estás intentando ocultar algo, sentís como que todo el mundo te está mirando y como que todo el mundo se está dando cuenta de lo que vos querés ocultar, cuando en realidad nadie te está mirando, ¿no? Pero uno se pone medio paranoico cuando está intentando ocultar algo. Y nuestra protagonista del día de hoy quería ocultar sus sentimientos, ¿no? En principio no, como cualquier persona, ¿no? Porque yo creo que es raro que alguien, eh, como quien dice, se tire a la pileta sin saber si hay agua o no hay agua. ¿A qué me refiero con esta metáfora tan bella? Bueno, la metáfora de tirarse a la pileta tiene que ver con arriesgarse, ¿no? Y el hecho de saber si hay agua o no hay agua tiene que ver con las posibilidades de tener éxito o no, o por lo menos con conocer de antemano si uno tiene probabilidades de tener éxito. Esa sería, como quien dice, la analogía con que la pileta tenga agua, ¿ok? Yo me tiro a la pileta sin saber si hay agua o no. Eso significa, me arriesgo sin saber si voy a tener posibilidades de tener éxito, ¿no? Y bueno, y uno después puede hacer la cantidad de variaciones con respecto al agua, a la pileta, a la piscina, ¿no? Me refiero a una piscina. Uno puede hacer la cantidad de variaciones que quiera acerca de la piscina, el agua, me tiro, no me tiro, hay agua, no hay agua o lo que fuera. Entonces, nuestra protagonista del día de hoy era muy tímida ella, ¿no? Entonces
se había enamorado perdidamente de la almacenera, pero era una especie de amor secreto, reitero, porque ella no se animaba por esta cosa de la piscina, como no sabía si iba a haber agua, no se animaba a acercarse, ni siquiera a entablar una conversación con la almacenera. Había un bloqueo bastante importante, ¿no? Que tenía que ver con que ella no sabía acerca de la elección sexual que tenía la almacenera, ¿no? ¿Qué sé yo? Nuestra protagonista del día de hoy estaba enamorada de la almacenera, pero ella como mujer debía primero averiguar, o por lo menos sentía que debía primero averiguar cuál era la elección sexual de la almacenera. O sea, si le gustaban las mujeres o le gustaban los hombres, básicamente. Habitualmente, para los heterosexuales es más fácil, ¿no? El hecho de intentar seducir a alguien. ¿A qué me refiero con esto? A que el heterosexual es como que da por descontado que la otra persona es heterosexual, ¿no? Es como que, bueno, si no dijo nada es porque debe ser heterosexual. Entonces los hombres eh, gustan de las mujeres y las mujeres gustan de los hombres, básicamente. Es como que se da por sentado que cualquier hombre que veamos por la calle es heterosexual o cualquier mujer que veamos por la calle es heterosexual, a no ser que exprese lo contrario, ¿no? Entonces, lo más probable, según esta teoría, que quizás es una teoría que nos han vendido y que es la misma que traemos desde hace mucho tiempo, ¿no? No es algo que esté muy actualizado, ni siquiera muy deconstruido que digamos, pero bueno, básicamente funciona así en la mayoría de los casos, ¿no? Yo creo que funciona de esa forma, yo creo que es como que todos somos heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos ahora, ¿no? Antes éramos todos heterosexuales directamente, ¿no? Y aquel que osaba con expresarse de otra forma o de alguna forma comunicarle al mundo su elección sexual era juzgado. No hasta hace mucho era juzgado. Por suerte, estas cosas van cambiando y seguramente en el futuro no estaremos tampoco dando por sentado nada. Simplemente preguntaremos cuál es la elección sexual de la persona que nos atraiga, ¿no? Porque, qué sé yo, a vos te puede gustar las mujeres, pero no sabés si a la mujer que has elegido le gustan las mujeres o no, ¿no? Ese es el caso de nuestra protagonista del día de hoy. No sabía la elección sexual de la almacenera. Entonces, al principio, como ella era muy tímida y reitero, no quería tirarse a la pileta porque no sabía si había agua, lo único que hacía era caminar por la vereda y pasar por el frente del almacén, por el frente de la despensa. Y una vez que pasa por el frente de la despensa, mira hacia adentro. Y allí está la almacenera, cortando un pedazo de queso, ¿no? Y nuestra protagonista del día de hoy mira a la almacenera cortando un pedazo de queso y le parece sexy. ¿Cómo corta el queso? Dice para sus adentros la protagonista de nuestra historia del día de hoy. Es raro que te parezca sexy como alguien corta un pedazo de queso. Yo creo que más allá de lo sexy que puede ser el corte de un pedazo de queso, tiene que ver con el sentimiento, ¿no?, que uno tenga para con la otra persona. Cuando uno tiene un sentimiento para con la otra persona, yo creo que muchas actitudes mm, que tenga la otra persona o muchas acciones que ejerza la otra persona pueden llegar a parecernos sexys eh, sin serlo necesariamente, o por lo menos eh, actitudes o acciones que en general no serían sexys para la mayoría de las personas, ¿no? Para nosotros son sexys solamente porque las está ejerciendo la persona amada. Este era el caso de la almacenera
de la cual estaba enamorada nuestra protagonista del día de hoy, ¿no? Pasaba y la veía cortando el queso. Daba la vuelta a manzana y volvía a pasar, y como la almacén estaba ubicada en una esquina, volvía a pasar y la miraba por el otro vidrio. ¿Se entiende? Porque daba la vuelta a manzana y cuando volvía la miraba por el otro vidrio, porque venía por la otra calle. Y cuando miraba, por ejemplo, la almacenera estaba agarrando un paquete de arroz. Ay, dice, ¿cómo agarra el paquete de arroz? No sé cuán sexy puede ser agarrar un paquete de arroz. Yo lo intentaré, ¿no? Ahora termino de grabar esto y voy a ir a agarrar un paquete de arroz, ¿no? Y si puedo, me voy a filmar y voy a terminar subiéndolo para ver si es sexy. De hecho, una persona que agarraba paquetes de arroz todo el tiempo era Rod Stewart, ¿no? Rod Stewart preguntándose todo el tiempo si él era sexy. De hecho, hizo una canción. Rod Stewart, persona insegura, si las hay, ¿no? Persona que a todas sus parejas les preguntaba si él era sexy, ¿no? Tanto les preguntaba si él era sexy y tan cansado estaba hasta él mismo de preguntar siempre lo mismo que grabó una canción, ¿no? Y una vez que grabó una canción, esa canción se repetía de alguna forma indefinidamente en la mente de las personas que estaban en pareja con Rod Stewart, ¿no? Tarararán, tararararán, ¿no? Y eso era la forma que tenía el inseguro de Rod Stewart para preguntarle a las personas si le era sexy o no, ¿no? Eh, Agarraba un paquete de arroz y le ponía la canción. Qué sé yo, cortaba un pedazo de queso. Algún día contaré la historia de Rod Stewart, quizás un poco más en detalle. En fin, nuestra protagonista del día de hoy, enamorada de la almacenera, entró al almacén por primera vez. Luego de estar mirando y admirando a la almacenera por el vidrio durante mucho tiempo, se animó y entró. Y una vez que entró, se sintió mucho más nerviosa que de costumbre, mucho más nerviosa que incluso pasando por la puerta. Nadie sospechaba absolutamente nada, porque claro, ella vivía en ese mismo barrio, vivía a 2 calles de allí y podía estar caminando tranquilamente por la vereda e incluso pasar por delante del almacén. Pero ella, reitero, como cualquier persona que esconde algo, terminaba pensando que todo el mundo la estaba mirando y que todo el mundo sabía, ¿no? Se animó a entrar. Una vez que se animó a entrar y tuvo a la almacenera por fin frente a sus ojos e incluso muy cerca, los nervios, al fin y al cabo, terminaron por consumirla. La primera vez que entró, huyó despavorida, salió corriendo ante la mirada estupefacta de los almaceneros, ¿no? Porque estaba la almacenera y había otro tipo ahí también. Otro tipo que no era para nada sexy, ¿no? Si bien quizás la almacenera algo de sexy tenía, el almacenero no era sexy, en absoluto, para nadie. Calculo que para nadie, ni siquiera para su propia pareja. Huyó despavorida. Luego pasó un par de semanas sin ir al almacén, porque imagínate, después de esa situación, ella tenía mucho más pudor, mucha más vergüenza con eso que había pasado y se iba a sentir como que todo el mundo la iba a mirar luego de esa escena extraña que había hecho en el momento en el cual había entrado a la almacén. Así que pasaron semanas en las que ella volvió a su rutina anterior de pasar por la calle y mirar hacia adentro. Luego se animó, ¿no? Luego se animó y entró. Si bien no hizo absolutamente nada por intentar ganarse el amor de la almacenera, ella parecía como que se conformaba
con entrar e incluso poder hablar con la almacenera y poder tenerla cerca por un rato. Claro, el hecho de entrar no era gratis, ¿no? Bueno, entrar al almacén sí era gratis, pero bueno, uno cuando entra a un almacén o a una tienda de artículos comestibles, tiene que comprar algo, ¿no? Si no, ¿para qué entra? Entonces, lo que hizo nuestra protagonista del día de hoy es empezar a comprarle todos los días un yogurt. ¿Por qué le compraba un yogurt? En realidad porque no tenía más dinero, ¿no? No tenía, tenía como esa especie de presupuesto diario eh, libre para poder ver al almacén. Era el precio que ella pagaba, como cuando uno va al cine y paga una entrada para ver a su actor favorito. Bueno, ella venía y pagaba el yogurt como para poder ver a su amada, que era la almacenera. Todos los días compraba un yogurt, pero era una persona que no tenía mucho, mucho juego, como quien dice. Era una persona que no tenía una muy buena situación económica, ¿no? Era una persona que llegaba a fin de mes, pero, qué sé yo, con el dinero justo. Entonces, el hecho de comprar un yogurt todos los días, eh, quizás de alguna forma le, le desbarataba su presupuesto mensual. Eso significa que ella comprando un yogurt no podía quizás comprar otras cosas, ¿no? Que le servían a ella para preparar la cena, para preparar el almuerzo y demás. Eso, obviamente, trajo en consecuencia una disminución en los alimentos que ella ingería. Incluso había reemplazado otros alimentos por un yogurt, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Que ella, de tanto no comer y de tanto comer yogurt, obviamente que terminó bajando de peso, ¿no? Terminó bajando de peso y teniendo una figura escultural, ¿no? En el momento en el cual ella se dio cuenta que tenía una figura escultural, en el momento en el que ella se dio cuenta que había bajado tanto de peso por comer yogurt, eh, lo que hizo fue intentar explotar de alguna forma esa figura, ¿no? Lo primero que hizo fue crearse una cuenta en Instagram como para poder ofrecer eh, de alguna forma su receta, de alguna forma su método para bajar de peso, ¿no? Y allí fue donde colgó una foto de ella antes, una foto de ella ahora, mírame cómo bajé de peso, amiga, decrétalo, pregúntame, coméntame, quiero ser flaco, quiero ser flaca, coméntame, grasa, para que te mande toda la info por el MD. Entonces, eso fue lo primero que hizo. Y no le dio demasiado resultado. No le dio demasiado resultado porque ella tenía que invertir dinero en principio para que esas publicaciones pudieran llegar a la gente adecuada, ¿no? No le dio resultado, entonces lo que hizo fue abrirse una cuenta común de Instagram, ¿no? Y ahí está, ahora mismo. Es una de esas que vos ves en Instagram que sale con el escote y que lo único que hace es mirarse a la cámara así y aparecer y sonreír a la cámara mostrando el escote. Ni más ni menos que eso. Y tú te preguntarás, ¿y qué pasó con la almacenera? ¿Y qué pasó con el amor que le tenía a la almacenera? ¿Por qué la historia terminó así tan abruptamente? Bueno, terminó abruptamente porque no pasó nada en realidad. O sea, convengamos, eh, empezó a comprar yogurt, como comía mucho yogurt y no comía eh, quizás eh, tanta comida como antes, porque se gastaba la plata en yogurt solamente para poder ver a la almacenera. eh, de tanto comer yogurt, bajó de peso, ¿no? Y una vez que bajó de peso, como que ya está, se olvidó de la almacenera. Era como un amor platónico, en realidad, lo de la almacenera. De hecho, ni siquiera nuestra protagonista del día de hoy sabía si era homosexual o no, ¿no? Porque yo creo igualmente que uno... eh, yo creo igualmente que la homosexualidad no existe. O sea,
todos estos rótulos que se le ponen a la elección, a las elecciones sexuales de la gente, yo creo que no existen. O sea, yo creo que uno no es homosexual, no es heterosexual. Yo creo que uno es, punto. Yo creo que nuestra protagonista del día de hoy eh, gustaba, sí, de la almacenera, pero no por eso era homosexual, porque de hecho, hoy en día ella eh, está en pareja con un hombre, e incluso tuvo varios amoríos con hombres. Y vos me dirás, pero ¿cómo no le gustaba la almacenera? Y es por eso que te digo que no creo en los rótulos y no creo que tengamos que encasillarnos en una sola elección sexual. O sea, eh, yo creo que también nuestros cuerpos son una especie de envase, ni más ni menos, y que al fin y al cabo uno puede llegar a tener una atracción con ese envase, pero el amor real excede a ese envase y tiene que ver con el alma de cada una de las personas. Y el alma de cada una de las personas no tiene género, ¿se entiende? Entonces uno se puede enamorar tanto de un hombre como de una mujer, independientemente de su elección sexual o de lo que quizás le atraiga a uno del envase. ¿Sí? Uno puede preferir un envase A o un envase B. Pero al momento de enamorarse, le puede gustar cualquiera de los dos envases. Siempre habrá uno que te guste más. Siempre quizás, eh, qué sé yo, las Oreo te gustarán más que las otras, ¿no? Porque podés sacarle la tapita y comerte la crema que hay adentro. Bueno, o sea, es normal. Un envase me gusta más que el otro. Y habrá otras personas a las que no les gusten las Oreo, que les gusten otras, ¿no? Y está bien. Pero quizás en algún momento haya algún relleno en una Oreo edición especial que te guste y nunca te han gustado las Oreo. Y llega un momento en el cual ese relleno en particular lo ves y decís, este sí me gusta. Pero como no era que no te gustaban las Oreos, sí, no me gustaban, pero es que no me gusta ninguna. Me gusta esa, solamente. Es como una especie de analogía que se me acaba de ocurrir, más o menos como la analogía que planteaba hoy acerca de la piscina y del agua, ¿no? No tiene nada que ver. La analogía de la piscina y del agua, que incluso es una metáfora, es mucho más utilizada que la analogía de las Oreo, que acabo de inventar ahora mismo. Pero en fin, eh, era como una especie de amor eh, secreto, ¿no? Incluso, reitero, platónico. Me enamoré de la almacenera y la miro y le compro el yogurt, pero nunca voy a concretar nada. Porque nunca, quizás, estuvo en los deseos de nuestra protagonista del día de hoy el hecho de concretar algo con la almacenera. Ella soñaba con que la almacenera le vendía yogurt y le dibujaba un corazón en el envase del yogurt. Pero, qué sé yo, eso es lo que hacía, de alguna forma, que el amor fuera platónico, ¿no? Porque era una cosa más romántica, más de juego, más de arriesgarse, más de la emoción de ir a ver a la almacenera y de comprarle el yogurt y de ver cuán sexy era que cortara el queso o agarrara el paquete de arroz o incluso oler su perfume y acercarse y ver qué ropa tenía puesta. Esa cosa platónica, eh, yo creo que incluso muchas veces supera al sentimiento en sí mismo, ¿no? Y no estoy hablando solamente del amor. O sea, muchas veces se habla de que eh, el deseo, eh, o por lo menos el camino para conseguir algo es más interesante que el hecho de conseguir ese algo. ¿Se entiende a lo que me refiero? Eh, todo lo que hagamos para conseguir algo eh, es la satisfacción que nos dará el hecho de estar
persiguiendo ese algo no se compara con la satisfacción que nos dará que tendremos cuando consigamos ese algo. ¿Se entiende? Será mucho menor la satisfacción que tendremos cuando consigamos ese algo que la satisfacción que hemos tenido mientras lo buscábamos. Quizás no ocurra en la mayoría de los casos, pero si nos ponemos a analizarlo, realmente ocurre, ¿no? Porque, qué sé yo, queremos el nuevo iPhone. Y una vez que lo tenemos, ya no lo queremos más. Ya no es tan interesante como cuando lo veíamos a través de la vidriera. ¿Se entiende? Y en este caso pasaba lo mismo, más o menos. O sea, lo interesante ahí era ver a la almacenera a través de la vidriera, era soñar con ella, era acercarse, oler su perfume, ver qué ropa tenía puesta, los nervios que me generaba el hecho de hablar con ella. Pero quizás eso era lo que nuestra protagonista del día de hoy más disfrutaba y no necesariamente el hecho de poder concretar algo con ella. Yo creo más o menos lo mismo, ¿no? Creo que la seducción en sí misma es como más interesante que la concreción de algo con una determinada persona. El juego y todo ese camino que uno tiene para conseguir algo es más interesante que haberlo conseguido, ¿no? Después, bueno, aparecen otros sentimientos en el medio, ¿no? Cuando aparece el amor y demás, bueno, uno ya, como quien dice, disfruta de, de- de estar con otra persona, ¿no? Ya no es lo mismo que comprarse un iPhone, obviamente, pero bueno, allí los sentimientos cambian y mm, encaramos la situación desde otro ángulo, ¿sí? Nuestra protagonista del día de hoy nunca creo que hubiera eh, intentado seducir a la almacenera. En principio porque no conocía la orientación sexual de la almacenera y creo que tímida como era, nunca se lo hubiera preguntado. Además, no es una linda manera de comenzar un cortejo, ¿no? Preguntarle si te gustan las mujeres o te gustan los hombres. No es la mejor manera de comenzar, ¿no? Incluso hasta creo que lo difícil que puede ser, ¿no? Si te gusta alguien de tu mismo sexo, el hecho de intentar primero averiguar si el, el hecho de intentar averiguar cuál es la orientación de esa persona, ¿no? Para ver si estamos en condiciones de que se fije en nosotros o directamente los que son iguales a nosotros no le interesan. ¿Se entiende? Por ejemplo, si a una mujer le gusta a otra mujer, primero tiene que averiguar a ver si a esa mujer le gustan las mujeres, porque si no sabe que ella no tiene nada que hacer, aunque bueno, hay personas que igualmente se animan, hay personas que igualmente dicen, bueno, si no le gustan las mujeres, yo lograré que le gusten, o por lo menos lograré que gustarle yo, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema, incluso un tema ya bastante largo también, que seguramente tendremos que tocar en algún otro episodio. Incluso nuestra protagonista del día de hoy, con su amor platónico y con los sueños que ella tenía con la almacenera y con las ganas que ella tenía de interactuar con la almacenera, eh, terminó llevándose un premio mayor aún, que fue la compra del yogurt y la dieta no buscada, ¿no? De alguna forma. La dieta no buscada de comer yogurt todos los días, bajar de peso y ahora mismo ser una influencer en Instagram. Así que bueno, si la llegas a ver alguna vez en Instagram, ya sabes cuál es su historia. Incluso podés comentarle alguna. Podés hacerle alguna referencia en los comentarios acerca de este podcast, ¿no? Y acerca bueno, de que conoces su historia gracias a este podcast. Dulces sueños.